¿A qué se refieren las fechas más remotas de las estelas D y F en Quiriguá? Como las demás estelas del sitio maya de Quiriguá e Izabal, las que son designadas con las letras D y F representan a soberanos y tienen textos jeroglíficos. Sus inscripciones indican que fueron erigidas respectivamente en 766 y 761 después de Cristo, bajo el reino de Cactilín Chanyopat. Sin embargo, otras fechas fueron plasmadas en estos monumentos. Las más antiguas, establecidas por largos cálculos, nos llevan millones e incluso trillones de años en el pasado. Según estudios publicados por Matthew Looper, José Crasborn y Camilo Alejandro Luín, los glifos que acompañan las fechas evocan lugares míticos y divinidades. En la estela F menciona la decapitación de una de ellas. El significado profundo de estos pasajes mitológicos se nos escapa, pero podemos suponer que debían contribuir a reforzar el poder de Cactilín Chayopat. ¿Qué se esconde detrás de la cultura de Cotzumalhuapa? En Santa Lucía, Cotzumalhuapa, Escuintla, las investigaciones dirigidas por el arqueólogo Osvaldo Chinchilla evidenciaron la existencia de una zona urbana prehispánica de 10 kilómetros cuadrados que estuvo en actividad en el Clásico tardío. Esta zona nuclear revela cientos de esculturas de un característico estilo que hacen énfasis en los temas rituales y guerreros. Algunos monumentos muestran enigmáticos glifos. El estilo escultórico de Cotzumalhuapa se difundió ampliamente en la costa pacífica y las tierras altas de Guatemala y en el occidente de El Salvador. Asociado a características de la arquitectura, la cerámica, la industria lítica y el arte rupestre, permite definir una cultura particular. Pero, ¿qué realidades sociopolíticas se esconden detrás de esta entidad? ¿Constituyeron los gobernantes de Cotzumalhuapa una alianza regional o incluso un imperio? ¿Qué causó la desaparición de la civilización maya clásica en las tierras bajas? Esta pregunta es considerada como uno de los grandes enigmas de la arqueología mundial. Sin embargo, los avances de las investigaciones científicas han esclarecido varios aspectos del problema. Antes que todo, cabe subrayar que el llamado colapso de las ciudades mayas clásicas de las tierras bajas se extendió por más de 200 años, en el siglo VIII al siglo X, y no acarreó de ninguna manera el fin de la civilización maya en su conjunto. Luego es obvio que el fenómeno fue favorecido por varios factores, incluyendo la presión demográfica, desastres ecológicos y conflictos. Finalmente, las ciudades concernidas fueron víctimas de crisis políticas mayores que acabaron con el poder de la élite. No obstante, en ausencia de testimonios escritos, la escritura siendo un privilegio de la misma élite, las circunstancias de estos trastornos son difíciles de precisar. ¿Qué sucedió con los pueblos perdidos de la costa sur? Al viajar de la cabecera municipal de Santa Lucía, Cotzumalhuapa, Escuintla, al antiguo ingenio Los Tarros, en medio de las plantaciones de caña, se pueden admirar las pintorescas ruinas de una iglesia colonial. Conocido hoy bajo el nombre de San Juan Perdido, el lugar conserva los remanentes de San Juan Aloteque, uno de los pueblos perdidos de la costa sur de Guatemala. Estas localidades, fundadas después de la conquista, fueron abandonadas principalmente en el siglo XVIII. El arqueólogo e historiador René Johnston explica que fueron víctimas de un proceso muy complejo, en el cual se entrelazaban severos problemas económicos y la difusión de temidas enfermedades, especialmente la oncocercosis que causa ceguera. Por las circunstancias y consecuencias del abandono están lejos de ser claras. Sea como sea, los pueblos perdidos fueron invadidos por la vegetación y la niebla del tiempo. Algunos de ellos esperan ser redescubiertos todavía por los arqueólogos. ¿Dónde está Simin Chac? En 1525, en el transcurso de su expedición a Honduras, el conquistador Hernán Cortés fue recibido amistosamente por el rey Tzacanek
en la isla de Noj Petén, actual Flores. Antes de seguir su camino, dejó a su anfitrión un caballo herido. Canek trató al líquido lo mejor que pudo, aunque en realidad no sabía cómo cuidarlo. Cuando el animal murió, fue divinizado bajo el nombre de Siminchak, que significa tapir fulminante. Este dios del trueno y el rayo era representado por una gran estatua colocada en un templo. Pero en 1618, el misionero franciscano Juan de Órbita, acompañado por su correligionario Bartolomé Fuensalida, destruyó al singular ídolo, provocando la ira de los itzáes y la desaprobación de las autoridades españolas. Desde el siglo XIX, varias investigaciones buscaron sin éxito los restos de Siminchak. Eso fue todo por este video. Espero les haya parecido interesante conocer sobre los enigmas de la arqueología guatemalteca. Si aún no ven la primera parte, pueden buscarlo en mi canal de YouTube. Muchas gracias por ver este video. Adiós.